Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que vean este video. El Señor les ayude a entender, a comprender y también a obedecer a la palabra del Señor, ya que como cristianos, como hijos de Dios, debemos caminar una vida ordenada delante de Dios. De lo contrario, nuestra fe, como algunos le llaman la creencia, no serviría de nada, porque la palabra de Dios es la guía, es el camino, es la fórmula como debe el cristiano proceder en esta vida para poder alcanzar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Ya que el mismo Señor Jesucristo dice quiénes son sus hermanos, o quién es su madre, o quién sus hermanas, sino el que escucha su palabra, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué es escuchar el evangelio, la palabra de Dios o del Señor Jesucristo? Es escuchar la palabra de Dios a través de los santos evangelios, que es hacer la voluntad de Dios, es escuchar a Jesucristo, es seguir los caminos del santo evangelio. No es crearnos un evangelio a nuestra manera, alabado sea el Señor, sino es seguir un camino conforme a la gracia de Dios, conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrito en los 27 libros del Evangelio. Allí está escrito la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que oigamos a su Hijo amado, prestemos atención a su santo Evangelio. Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros nos convirtamos en cristianos evangélicos y caminemos como a nosotros nos parezca. Esa no es la voluntad de Dios. Esa sería nuestra voluntad propia y caminar como a nosotros se nos antoja, seguir un camino parecido pero no igual, un camino que o me santifico o no me santifico, o si soy lleno de la gracia del Señor o no, a mí me da igual. Entonces eso es lo que nosotros como cristianos debemos meditar en esto, cómo es que nosotros estamos procediendo delante de Dios, cuál es nuestro proceder delante de Dios, cuál es nuestro caminar delante del Señor, honroso, deshonroso, glorioso o un caminar en derrota. Por ejemplo, los cristianos, los que hayan dormido en Cristo y los que vivamos en Cristo el día del arrebatamiento, cuando el Señor venga por su iglesia, en ese momento, ¿quiénes van a subir? Como dice en el Salmo, ¿quién subirá al monte de Sión? Sino los limpios de mano y puros de corazón. Entonces, ¿quiénes irán con el Señor? Justamente, los bienaventurados, según las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, o también los que caminan por el Espíritu. Como dice en Gálatas 5:22, tener los frutos del Espíritu. Y usted fíjese que tener los frutos del Espíritu, cualquiera puede decir que tiene los frutos del Espíritu, pero podemos engañar al Señor nosotros, podemos burlarnos de Dios. Esa es la terrible equivocación de muchos, que les ha parecido bonito, ilustrar una reunión, o no sé, como yo le llamo,
espectacularizarla, o sea, volverla espectacular. O sea, nosotros hacemos conforme a nuestra doctrina, conforme a nuestra doctrina, alabado sea el Señor. Y eso nos va diciendo a nosotros que estamos haciendo, siguiendo la conformidad de la palabra del Señor. ¿Conforme a qué estamos? Alabado sea el Señor. Usted sabe que muchos dicen, ¿no es cierto?, el Señor le dio. ¿Y quién es usted para que diga si el Señor le dio o no le dio? O sea, yo tengo que agarrar lo que me den, recibir lo que me den, aceptar lo que digan, creer lo que profeticen y pensar que todo es del Espíritu Santo. No queda nada que no sea del Espíritu Santo. Todo es del Espíritu Santo. Yo tengo que aceptar que todo es del Espíritu Santo. Y para mí no es así. O eres una herramienta del Señor, o sabes tú que eres una herramienta de Satanás el diablo. Eso lo sabes tú. Y no puedes engañar al Señor. No lo puedes engañar. El Señor no lo engañará jamás. Pero bueno, yo pensando en esto, escuché por ahí a alguien, ¿no es cierto?, decir, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces yo quedé pensando, de pronto vino en mi mente algo para escribir y lo volqué en una hoja, en un cuaderno. Pero también, estando en esto, escribiendo esto, vino algo muy lindo para mí, que si lo meditas, si lo pensás, si lo asimilás, te darás cuenta de que a lo mejor estás en falta delante de Dios y que no estás tratando de obedecer en nada, sino que estás conforme, que si alguien te dice o alguien te profetiza, sierva mía, mira, así dice Jehová, el Señor, así, y viene, y entonces la otra, claro, se cree la sierva del Señor, ¿no ve que le habló el Espíritu Santo? La palabra de Dios dice, no creas a todo espíritu, no le creas a todos los espíritus. Bueno, pero algunos dicen, no, bueno, está bien, pero bueno. Cuando vos decís, bueno, pero bueno, ¿a quién le estás diciendo, cállate la boca, no seas tan atrevido, no seas tan, ¿cómo sería, no? No hagas, no veas problemas donde no lo hay. Una manera, ¿no es cierto?, de decir que con eso, bueno, pero eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Usted se pone a pensar que usted va a mi almacén a comprar algo y tiene ahí la fecha que dice que ya caducó hace una semana, un mes atrás, caducó la fecha de vencimiento y ya está vencido, ya pasó, se pasó, está vencido. Y yo le digo a usted, bueno, pero tendría que ver si usted se come eso, si le llega a caer mal, entonces después me avisa, mayormente si se muere, después me avisa, como dicen, algunos vienen a penar, porque si se murió, se comió ese alimento ya pasado. Entonces, ese bueno, pero ese es un problema que muchos no lo quieren, no lo quieren. Aquel que dice, no, mira, yo te voy a decir una cosa, yo si voy a predicar la verdad de Cristo, voy a predicar la verdad de Cristo, pero si no, yo no predico a Cristo, ni predico a Dios, ni predico a nadie, porque me creo que callándome la boca y estando callado y no diciendo nada, creo que a lo mejor me alcanzaré por la fe, la salvación, porque tendré a Dios en mi mente y me dejaré de molestar a todo el mundo y no diré nada. Pero el Señor me dirá, cobarde, yo te llamé para que sirvas, para que me sirvas, para que alabes y glorifiques mi nombre. Eres un cobarde. ¿Y tú qué dirías ahí? ¿Qué pensarías tú ahí, en ese caso? Alabado sea el Señor. Diría que yo, alabado sea el Señor, que estoy haciendo
encontrando problemas donde no lo hay. Vamos a arreglar un poquito aquí la cámara que se baja. Encontrando problemas donde no hay. Y bueno, y entonces no están así. Por eso existen esos, no están así. Pero si vos lees la palabra del Señor vas a encontrar dos colores. Negro, blanco, ni en colores siquiera. Negro, blanco o blanco, negro. Hay dos. Un camino celestial, un camino infernal. Un camino con Dios Padre, un camino con Satanás el diablo, al infierno. Esto es así. Bueno, ser lleno del Espíritu Santo. La primera mujer, voy a decir de vuelta, ¿no? Porque yo lo he dicho varias veces y por ahí encontraron a un sacerdote y en mentira se lo gritaron en la cara y ahora lo he visto defendiendo la palabra del Señor. De pronto vengo pensando de que, viste que hay pastores que se lo llevan haciendo teatro y diciendo, siervo mío, el Señor te llamó para que seas rey en el lugar de los reyes, para que seas sultán, para que sea, qué sé yo, allá en Arabia, ¿no? Para que le quite el lugar a Putin, no sé, qué sé yo. Y a la otra le dicen, te llamó para reina, y entonces los otros se creen y después ahí le mandan el zarpazo. Pero la palabra de Dios dice que si lo que conociendo el evangelio no hablan, las piedras hablarán. Y escuchaba a un pastor, a un sacerdote católico, hablar tan directo, tan correcto el evangelio, dándole con un palo a todo lo que es pervertido, y leyendo todo lo que es conforme a las Santas Escrituras. Bueno, vamos a ir, ¿no es cierto? Ser lleno del Espíritu Santo. María fue la primera llena del Espíritu Santo, o Elizabeth, pero ahí está, ¿no es cierto? Las dos fueron llenas del Espíritu Santo. Y Elizabeth, en su llenura del Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo, la gracia de Dios en ella, reconoce que esa criaturita que está ahí dentro, esa criatura que va dentro del vientre de María, que tenía tal vez unos días, era su Señor y lo reconoce como Señor. Ahora, ¿qué dice la Biblia, amigo mío, respecto a ser al Señor? Si usted al Señor Jesucristo no le dice Señor, usted no tiene nada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que nosotros reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y único y suficiente Salvador personal, a Jesucristo. Pero, ¿a quiénes reconocen la mayoría de las iglesias? Usted pensará que yo cometo error. No, el que comete error es usted. Fíjese, ¿en qué piensan la mayoría de las iglesias? En el pentecostalismo y en Jehová. Si no están pegados a Jehová, están pegados al pentecostalismo. Y usted dirá, pero entonces este hombre ¿en qué cree? En Jesucristo. Creo que Dios Padre envió a su Hijo unigénito, lo voy a decir así, ¿no? Creo que Dios Padre, Padre Celestial, envió a su Hijo unigénito para que anunciara el Evangelio. Él padeciera, Él pagara, y así de esa manera nosotros pudiéramos tener todo aquel que acepta a Jesucristo, que vino a sufrir, a padecer, a morir, y que al tercer día Dios Padre lo resucita entre los muertos. Aquel que acepta a Jesucristo, al mensajero, al Mesías, pues se reconcilia con Dios. Se reconcilia con Dios. Va con Dios. Tiene esa oportunidad. Antes no la tenía.
Ahora con Cristo sí la tenemos. Para esto se necesita, hermano, de que nosotros tomemos en verdad la palabra del Señor y la gracia del Espíritu Santo esté en nuestra vida. Entonces, en la humillación, la adoración y la alabanza a Dios Padre, alabado sea el Señor, vuelvo a repetir, la humillación, nos humillamos, la adoración y la alabanza a Dios Padre debe ser para honra y gloria de Dios y no para entontecer las mentes, como lo hacen muchos, con su teoría y práctica pentecostal. Usted fíjese que debemos entender que el pentecostalismo no es celestial. No es celestial. Si usted dice que es celestial, por favor, yo le pido, haga un video o mande de alguna manera, ¿no es cierto?, un mensaje y dígame dónde usted puede ser pentecostal, un pentecostal. El problema está en que Dios Padre, o sea, Jesucristo, cuando va al cielo, cuando se va al cielo, va a rogar al Padre para que envíe otro en su lugar. Usted dice que envió al pentecostalismo. Usted dice que si usted es pentecostal es lleno del Espíritu Santo. Usted fíjese que el pentecostalismo tiene sus dogmas, sus maneras, es una doctrina con sus prácticas, es una teoría con prácticas. Y esa teoría con práctica no condice realmente con lo que la palabra de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia, no condice. El problema está ahí. El problema está ahí. Entonces, amigo mío y amiga mía, si tú quieres ser salvo, la gracia de Dios no va a venir a ti, no va a venir a través de pentecostalismo. No va a venir. No va a venir a usted a través de pentecostalismo. Va a venir a través del Espíritu Santo. Entonces, amigo mío, yo le quiero decir a usted que usted se tiene que estudiar la palabra, leer la palabra, entender la palabra, buscar a través de la oración, el ayuno, la gracia de Dios a nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Porque si no, usted se va a quedar un poquito afuera. Porque no va a estar vivo en el Espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo para vivir en la vida espiritual y necesitamos el Espíritu Santo cuando estemos allá en el polvo de la tierra. Dice que los que han muerto en Cristo Jesús, pero vivos en el Espíritu, esto oirán cuando sea llamado y entonces esa gracia bendita de Dios lo hará despertar del polvo de la tierra y nos traerá a la vida eterna. Si no, de lo contrario, va a estar sordo, no va a poder despertar. Eso es la importancia del Espíritu Santo en su vida, para que usted descubra la verdad de Dios a través de Jesucristo, descubra la gracia del Señor a través del Espíritu Santo y usted pueda caminar gratamente delante de Dios. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nos guía por el camino del Señor, por el camino del amor, de la gracia que es de Dios. Entonces, pero la gente, para tener más rating, para tener mayor cantidad, ha usado las espectacularidades,
ha usado, por ejemplo, ¿no es cierto?, cantidad de profetas, mucha danza, mucha lengua y sueños y cosas por el estilo, que están escritos ahí, pero si es que vivimos realmente en el Espíritu Santo. Pero hay una diferencia entre lo que es carnal y lo que procede de Dios a través del Espíritu Santo. Porque lo que viene a través del Espíritu Santo a nuestras vidas se cumple. Y lo que es carnal no se cumple nunca. Usted nunca lo va a ver cumplido. Y así dice la palabra del Señor. Dios está en contra de los mentirosos. Y usted se tiene que dar cuenta. Usted que es profetista, usted tiene que saber si realmente está grato delante de Dios o no. Si usted realmente va vestido o va desnudo delante de Dios, espiritualmente hablando. Usted lo sabe. Y vamos con esto, ¿no? No hay adoración, no hay reverencia ni pleitesía al Señor Jesucristo. Si este movimiento o todo esto es puramente mente humana, guiado por mentirosos, por mentirosas profecías, mentirosas lenguas y mentirosas danzas, alabado sea el Señor, donde, como dice el libro de Romanos, ¿verdad? El libro de Romanos dice que detienen la gracia de Dios o la verdad de Dios con injusticia. Esto también es detener la gracia de Dios con injusticia. No es solamente decir que María es corredentora o redentora o esto o el otro, que puede decir, nosotros podemos decir, y esto es una mentira, están tapando la verdad, porque el único redentor, y no hay corredentor ahí, el único redentor es Cristo, que es verdad. No es solamente eso, sino que debemos entender que todo aquello que es doctrina de hombre es un problema para ser levantado en gloria a aquel día en que el Señor llame a su iglesia para ir a morar en esas moradas que Él pueda preparar. Cuando Él dijo, voy pues a preparar morada para que donde yo esté vosotros también estéis. Pero enviaré a otro en su lugar. Y ese dijo bien clarito, Espíritu Santo, no pentecostalismo. Alabado sea el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo, todo está, si no están, a ver, vamos aquí, donde espíritu de turbación guían el pueblo del Señor, o que alguna vez fue pueblo del Señor Jesucristo. Todo está cumpliendo. Dejarán la palabra de Dios y se volverán a la fábula, dice el Señor. También a los teatros. Alabado sea el Señor. También a hacer teatro. Y usted fíjese todos aquellos espectaculares que hay. ¿Cuánto teatro que hacen? ¿Usted cree que es salvo aquel que salta, aquel que danza, aquel que habla en lengua y profetiza? ¿Usted cree que ese es salvo? ¿Usted cree que así es salvo? Pues no. El Señor dice, sé oidores, hacedores de mi palabra. Si usted escucha la palabra del Señor y la pone por obra, y usted comienza a caminar según la gracia del Señor, pues entonces usted es un bienaventurado. Usted está escuchando, meditando y está ejerciendo la palabra del Señor. Si usted estudia para médico, pues no va a ir a trabajar de arquitecto, porque usted es médico. Si usted estudia para, fíjese que hay dos doctores, el doctor en medicina, uno, y el doctor en leyes, que es el abogado. Entonces, si usted es doctor, pero usted de leyes no sabe nada, porque usted se recibió en la facultad, pero de medicina, no de leyes, entonces, si usted no sabe, no va a atender bien los pacientes, se le van a morir.
Alabado sea. Y usted va a tener problemas. Si usted como abogado va a ejercer la medicina, pues entonces se equivocó o se no se da cuenta qué clase de doctor es. Nosotros tenemos que saber quiénes somos y hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros lo sabemos. Alabado sea el Señor, lo tenemos que saber. Se volverán a las paulas, se entregarán unos a otros, dice la palabra del Señor. Pero bienaventurados los que guardan la palabra de su paciencia, porque llegarán los días en que no tendrán contentamiento. El Señor dice, volveos a mí, pero no han querido, sino que siguen la locura de Balaam, aquel profeta desobediente. Y siguen sus propios pensamientos en pos de adulterios. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2, 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Todo aquello que es un paralelismo. Y usted dice, pero hay milagro. Usted tiene que entender, yo muchas veces lo he predicado, usted tiene que entender que el nombre de Jesucristo es poderoso. Lo invoque el sin fe o el con fe, el milagro se va a hacer por la misericordia de Dios, porque está dado la orden de parte del Señor que se haga el milagro en el nombre de Jesucristo. Ahora, el problema está para usted cuando usted, viendo la obra del Señor, la gracia del Señor, la mano de Dios moverse, usted no comience a caminar el sendero del Señor, sino que a usted le parezca que allí el santo es usted. Eso le pasa a muchos pastores, donde se creen que ellos son los milagrosos y que ellos tienen el poder en la mano, que tienen una varita mágica, invisible. Alabado sea el Señor. Y no se dan cuenta que es el nombre del Señor el poderoso. Los diablos, los demonios, disparaban no de los apóstoles. Los demonios arremetían contra los apóstoles, sino aquel que llevaron delante del Señor, que el Padre le dijo, lo he llevado delante de tus apóstoles y no han podido liberar a mi hijo. Por favor, hace algo, Rabí. Y Jesús los arengó y después le dijo, bueno, con oración y ayuno sale esto, pero le faltaba todavía. Le faltaba, es verdad, alabado sea el Señor. Pero eso es lo que han vuelto a quitar, la fe en el Señor y estar llenos del Espíritu Santo. No, ahora son todos pentecostales. Creen que para ser una herramienta de Dios y para ser un siervo de Dios, para ser un predicador de la verdad, creen que tiene que ser pentecostal, porque si este no es pentecostal, no es siervo de Dios. Grosso error, terrible error. Alabado sea el Señor. Mire, yo le voy a decir una cosa a los creyentes, a los hermanos, a los pastores. La palabra de Dios dice que los postreros serán primeros, los primeros serán postreros. Pues yo quisiera de principio a fin ir con el Señor, caminar con el Señor y seguir al Señor. Porque también dice la palabra de Dios que aquella que se creyó santa, toda la vida fue santa, pero a lo mejor tenía algo que no completó, ¿verdad? No entrará al reino de los cielos, mas habrán prostitutas que se habrán arrepentido y convertido y irán delante del pueblo cristiano. Entonces se trata de entender qué es lo que dice el Señor y qué es lo que te dicen muchos. Alabado sea Dios. Arrepentidos y convertidos, ustedes son nubes sin agua. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro 2:17. El mismo capítulo.
Estos son puentes sin agua y nubes empujadas por tormentas, por los cuales la más densa oscuridad está reservada, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué quieres? ¿Puede pasar por arriba la escritura? ¿Cree que algún pastorcito puede decir no es tan así y no ser tan así? ¿O cree que el pastorcito y todos los que crean a la pavada, puedo decir que dicen muchos, alabado sea el Señor diga, bueno, no hay que ser tan así, como decimos mucho, o como escuchamos siempre, bueno, pero no hay que ser tan así, como tan así? El Señor quiere que seamos santos, 3 veces santos. 3 veces santo no, es Dios, pero quiere que seamos santos, Él dice, yo soy santo, sé santo como yo soy santo. Entonces quiere que tú seas santo, alabado sea el Señor. Y voy a decir, pero no es tan así, no hay que tomarlo así, hermano. Estamos en los últimos tiempos, hay que ver cómo lo difícil que está, alabado sea el Señor. Yo escuchaba, como dije, a un sacerdote católico hablar, declarar lo que está en Romanos y en Corintios en contra del homosexualismo, ya sea de varón o de mujer. Pero veía como otro sacerdote católico, que lo voy a poner, voy a hacer un video con esto, alabado sea el Señor, como la reportera, que era lesbiana, le buscaba cómo acomodarse y cómo estar ahí como el apóstol Juan, recostado sobre el Señor, haciéndose de que está bien delante del Señor, venga para acá. Es como, usted no se haga problema, como que el Señor lo está acobachando ahí. La palabra del Señor no puede ser, nos dice nosotros que no adulteremos su palabra. Él dice, cielo y tierra pasará, pero de mi palabra ni un tilde, ni una coma, ni un punto pasará. Entonces, nosotros, hermanos, yo sé que, claro, sabe, como escuchaba este sacerdote, tiene mucha razón, ¿no es cierto? Por eso digo, voy a hacer un video. Dice, aquellos que se oponen a la verdad son los que hacen o practican, comparten la maldad. Y son esos los que van en contra de las buenas costumbres. Y como decía otro pastor, un pastor, y otro sacerdote católico decía que Dios creó a Adán y a Eva y no a Adán y a Esteban. Y yo decía, gloria a Dios. ¿Cómo nos cuesta muchas veces a nosotros decir estas verdades? Y fíjese que las debemos decir y no las debemos callar, no las debemos ocultar, porque Diosito nos está mirando y a cada uno le dio la oportunidad, la manera, la forma como expresar lo que Dios nos da a nosotros. ¿Para qué nos llamó? Imagínese usted, yo digo yo soy siervo de Dios a través de Jesucristo. Imagínese usted, Jesucristo baja del tercer cielo, Dios lo manda, lo envía, el Mesías. Bien, acá como tenía, ¿no es cierto?, tomó cuerpo y sangre por el cuerpo de María, entonces también él tenía impulsos, podríamos decir así, impulsos el del corazón y de la mente. Pero él no llegó a cometer el pecado, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, que él no cometió pecado, se mantuvo sin mancha, sin pecado. Por eso cuando vuelva tampoco va a tener, cuando vuelva él no va a tener relación con el pecado, o sea, ¿por qué? Porque el pecado está en los hombres, y él tuvo relación con el pecado estando entre los hombres, ¿me explico? O sea,
Él con los apóstoles, todos eran todos pecadores, no solo pescador como Pedro, sino que pecadores. Y entonces él estaba ahí y él andaba con el grupo. Él perdonó a esa mujer que era adúltera, que la querían matar a pedradas, y la que pueda llorarle lavó los pies. ¿Te das cuenta? Si amigo mío, el Señor vendrá sin relación al pecado, o sea, vendrá a hacer juicio sobre las naciones. ¿En qué lugar piensas encontrarte tú? ¿Cuál es tu lugar? Eso es lo que debes pensar. ¿Cuál es tu lugar? ¿Crees que hay un punto de la palabra que te puede solucionar tu desvío o tu perversión? ¿Cree que hay un lugar en la palabra del Señor que puede desviar la mirada del Señor y hacer la vista gorda como tenemos por costumbre nosotros? Porque por ahí, digo, nosotros, me incluyo, soy un ser humano también, ¿no? Por eso, entonces, amigo, ¿usted cree que Dios puede decir, no es tan así? No es tan así. Esto lo hicieron así, pero no es tan así. ¿Por qué cree usted que yo me alejé del pentecostalismo? Porque me di cuenta, hermano, me di cuenta que no era la manera, no es la forma, no es como Dios nos quiere a nosotros. Nos quiere vivo en el Espíritu, obedeciendo su palabra, caminando su palabra, sirviéndole a Dios conforme a su palabra, no siguiendo doctrinas humanas. Porque los demás lo ven muy bonito, qué hermoso. A ver, yo, ¿no es cierto? Si no estoy bien concentrado, yo creo que eso le pasó a muchos pastores. Yo estuve estudiando en colegios y sé lo que es, ¿no es cierto?, el catolicismo. Entonces, por ahí caminar dentro de una sotana, que era lo que más me veía con esa figura y con la sotana ahí y con el cuellito y todas las cosas tan, parecía estar más adornadito, más santito, más llevando un tremendo rosario. Me gustaba tener unos rosarios bien largos, ponérmelo al cuello, que la cruz, dar una vuelta ahí, que cayera la cruz en mi pecho. Y yo pensaba que todo eso me hacía más cercano a Dios. Yo creo que muchos pisaron el palito, cayeron, alabados sea al Señor. Pero te digo una cosa, la palabra de Dios es mentira la palabra de Dios. Muchos han dicho que pastores los han hecho equivocarse, errar, perder el rumbo, y no es así. No es así, hermano mío. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe a nosotros. Debemos ser hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo para no errar, para no equivocarnos, para no cometer falta de pecado. Pues sí, por ahí cometemos un pecado, pero que no sea un pecado de muerte, hermano. Porque donde usted es piedra de tropiezo, se lo lleva el diablo. Y sabemos qué es ser piedra de tropiezo. ¿Se da cuenta? Usted mismo, usted lea la palabra del Señor y usted mismo aconséjese. Usted mismo dése cuenta. Usted mismo tírese las orejas. Alabado sea el Señor. Que Dios le bendiga.